Yo voy a ser muy breve, pero miré el temario y la verdad que la calidad de los expositores y quienes han aplicado políticas públicas y quienes han aplicado este tipo de programas seguramente van a encontrar en ellos rigurosidad, van a encontrar en ellos modelos para analizar cómo se implementan las políticas públicas y cómo efectivamente se pueden evaluar y qué impacto han tenido. Pero yo quiero hacer una reflexión estrictamente política. No se puede hacer política invisibilizando. No se puede hacer política si la dirigencia política no tiene la capacidad de advertir lo que ocurre en la realidad, lo que le ocurre al pueblo. No se puede hacer política si no hay dirigentes políticos que no se pueden poner en el zapato de los humildes, en el zapato de aquellos que todavía, por distintas razones y por años de desidia y por años de gobiernos que le dieron la espalda al pueblo, no tienen la capacidad de encontrar en el otro, poder mirarse en el otro, poder encontrar en el otro a alguien a quien darle una mano, a proteger, a quien proteger. Entonces la primera reflexión es cuando Bernardo nos invita a pensar y nos invita a decir no se puede guitarrear. A mí me preocupa que en la Argentina haya dirigentes políticos que piensan que con los recursos de la asignación universal por hijo, los papás y las mamás los desvían a la droga, al alcohol u otro tipo de cuestiones. A mí me preocupa en la Argentina que haya dirigentes políticos que crean que porque se cobra una asignación universal, las mamás se embarazan. ¿Quién trae una criatura al mundo por una asignación universal por hijo? A mí me preocupa en la Argentina cuando de manera permanente se socava al Estado y se habla de la plata de los jubilados que va a la asignación universal por hijo, cuando hace años atrás, cuando eran parte del negocio de las jubilaciones privadas, no era la plata de los jubilados, era la inversión y el ahorro de los trabajadores invertido eficazmente por los gurúes financieros. Por eso la primera reflexión es política. No hay manera de implementar programas que tengan que ver con el otro, que tengan que ver con reparar heridas, en palabras de Francisco. Hace unos minutos estábamos hablando del programa Escolas. Francisco habla de heridas. La sociedad tiene heridas profundas, reparar esas heridas es una tarea del conjunto de la sociedad y fundamentalmente de quien debe obrar con el ejemplo, que es la dirigencia en sentido amplio y fundamentalmente la dirigencia política. Por eso no se puede estar hablando hoy de un programa de asignaciones de transferencias condicionadas, con todas las atribuciones que podemos hablar y que hemos discutido cientos de veces con Carlos y hemos firmado cientos de resoluciones en materia de asignaciones familiares, en materia de asignación universal, en materia de incluir a los empleados domésticos, en materia de incluir a las mamás, en materia de fortalecer el ejercicio permanente de este tipo de programas y este tipo de derechos, si no hay una clara concepción política. La política es la que define en definitiva cuál es el rol, la visión y el Estado que queremos. Y no estoy hablando de un Estado en términos burocráticos, estoy hablando del Estado en su conjunto. Por eso, la primera reflexión es el ser político. Pretendemos formar parte de una sociedad que nos duele y que no es indiferente a aquellos que todavía la pasan mal y que les puedo asegurar, como dijo el profesor Klisber, son muchos en la Argentina. A mí me duele cuando voy a un barrio humilde, formo parte de una agenda de trabajo, advierto que en cada una de las casillas de ese barrio estamos presentes porque está el Ministerio de Trabajo, está el ANSES, está la Asignación Universal por Hijo, pero que todavía esa familia no puede despegar. Por eso, central la visión, la formación y no solo la visibilidad de aquellos problemas que todavía persisten en nuestras sociedades. Las causas creo que las conocemos. Años de desidia, años de políticas que efectivamente, años de políticos que efectivamente le dieron la espalda a los propios argentinos, años de castigo permanente, de políticas que efectivamente llevaron a un rumbo que nosotros no pretendemos. Si me preguntan a mí en términos personales, y creo que es una opinión compartida de quienes venimos del peronismo, la asignación universal por hijo es un programa de transición. Nosotros no queremos asignación universal por hijo.
Nosotros queremos salario familiar porque nuestros trabajadores son formales, tienen un salario digno, tienen la oportunidad de pensar en una estabilidad laboral, tienen la oportunidad de pensar en formar sus familias desde el trabajo. Por eso el eje central de toda la discusión es cómo generar trabajo digno, cómo generar condiciones de trabajo que fortalezcan la familia, que es el eslabón central de una comunidad organizada. Si nosotros no tenemos fortalecida la familia, efectivamente nosotros no tenemos la oportunidad de pensar una sociedad distinta. No podemos organizar la sociedad en torno a una familia destruida. Yo recuerdo una charla, ni bien implementamos con la Presidenta de la Nación el programa de inclusión jubilatoria, la última etapa. Nosotros nos hemos propuesto que en la Argentina haya jubilaciones universales, es decir, todos los argentinos que tienen más de 60 años las mujeres y 65 años los hombres estén jubilados. Eso inició en una primera etapa en el 2005, se profundizó el año pasado. Recuerdo una discusión con alguien que pretende ser jefe de gobierno hoy de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, levantó la mano y me pidió el estudio actuarial y la sustentabilidad del sistema en los próximos 20 años. Nosotros lo teníamos hecho, pero levantamos la mano y dijimos, por encima de un estudio actuarial y una rigurosidad técnica que está claro que tiene que darse porque nosotros no hacemos las cosas con responsabilidad, hay una decisión política. Nosotros queremos a nuestros abuelos jubilados, porque independientemente del estudio actuarial, ese abuelo que no recibe una jubilación es un abuelo que no tiene ningún tipo de protección y que no tiene ningún tipo de cuidado, y es una sociedad que lo desprecia. Nosotros queremos los abuelos incluidos, jubilados, con una obra social y fundamentalmente con la dignidad que significa formar parte de una sociedad y formar parte de un sistema de seguridad social. Por eso, reitero, la política como eje central. La política que se pueda poner el zapato del más débil, la política que tenga la sensibilidad suficiente para enfrentar los desafíos que debemos enfrentar. Recuerdo en esa charla con el Papa Francisco, le planteo un problema concreto. Nos cuesta que los chicos estudien. Nosotros tenemos un programa que es el Progresar, que lo trabajamos mucho con el Ministerio de Trabajo. Entonces, nos ocurre muchas veces que los anotan las mamás. La mamá es central en la política pública. Hay que hacer un reconocimiento a la política de género y a la mamá como impulsora de la política pública. Es la mamá la que agarra al nene y lo lleva a vacunar, es la mamá el que agarra al nene y lo lleva a la escuela, que se ocupa de que sellen la libreta y que efectivamente todos los meses se cobre lo que realmente se tiene que cobrar. Fíjense el rol de la mamá en la familia y el rol de la mamá en la política pública. Sin las mamás es imposible desarrollar un programa de estas características. Pero le planteo esto, le digo, mira, nos cuesta que los chicos estudien. Tenemos chicos inscriptos, los llamamos, che, ¿qué pasa? ¿Te inscribiste si no estás? No, me inscribió mi mamá. La preocupación de la mamá que el pibe estudie. La preocupación de la mamá que el pibe vaya de 18 a 24 años, vaya a la universidad. Y hay 530.000 que lo están haciendo. Y que de manera automática nosotros controlamos la educación, controlamos que estén yendo a la escuela y demás. Ahora bien, el Papa me dice, mirá, ¿qué pretendés? ¿Estos chicos cómo se formaron? Se formaron posiblemente en una casa en donde no había trabajo. Se formaron posiblemente en una casa donde no había estructuras horarias, donde no había una hora en donde vos te levantás. Cuando la familia empieza a perder los sentidos centrales de la estructura, del papá trabajando, del horario me levanto para ir a trabajar, para ir a estudiar, empieza la célula básica de la sociedad empieza a funcionar de una manera que no es buena para el conjunto de una sociedad. Me pidió que soslaye, digamos, de alguna manera, en una posición, la condicionalidad. Tema que nosotros es un tema, ¿por qué le saco a esa mamá la asignación universal si no puede mandar a la nena en Virrey del Pino a la escuela? Y posiblemente no tenga la oportunidad de llevarla todos los días. Es todo un tema, es un debate que tenemos. Ahora bien, por otro lado, si no controlás, ¿cómo? Son unos vagos. Se les paga y no hacen nada. Se les paga y efectivamente, y resulta que porque cobran la asignación universal por hijo, resulta que ahora nadie quiere ir a trabajar porque cobra la asignación universal por hijo. ¿Ustedes han escuchado ese tipo de planteos? Entonces,
vuelvo a repetir, esto no es magia, como dijo en algún momento la Presidenta de la Nación en el Congreso de la Nación. Esto es una firme decisión política. La decisión política de incluir, la decisión política de ir hacia la igualdad, la decisión política de ponerse en el zapato del más débil, del más humilde, es lo que permite que efectivamente nosotros podamos pensar una sociedad distinta. No es posible pensar una América Latina, una Argentina, en el caso de Argentina, sin los 40 millones de argentinos adentro. Que las cuentas cierren con todos adentro. No es posible gobernar con una planilla de cálculo. No es posible gobernar si no están claras las prioridades. Y las prioridades, desde que asumieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y que comparto hoy este escenario con alguien que desde el inicio fue ministro de ellos, efectivamente ha permitido que nosotros podamos hoy orgullosamente decir que tenemos un sistema universal de jubilaciones, que el ANSES pasó de administrar el 7 puntos del PBI a más de 13 puntos del PBI, que tenemos el fondo de reserva, uno de los más importantes de América Latina, que superan los 60.000 millones de dólares, administrados de manera rigurosa, de manera prudente, de manera responsable, y yendo al Congreso de la Nación a decirle a los argentinos dónde invertimos cada peso. Donde tenemos un sistema de créditos para los jubilados que nunca tuvieron porque estaban sujetos a la usura y al desprecio de las mutuales y de las cooperativas. Hoy tenemos la tarjeta de crédito más importante de la Argentina, es del conjunto de los jubilados. Y tienen préstamos a las mejores tasas. Y tenemos el orgullo de formar parte de un espacio político que ha puesto y ha dado visibilidad a los más humildes, y que pasamos de pagar el 0,37% del PBI en salario familiar a más del 1,55% entre salario del PBI entre salario familiar y asignación universal por hijo. Por eso, vuelvo a repetir, este tipo de seminarios nos tienen que ayudar a pensar, a reflexionar, pero fundamentalmente a que la política, que es la que define los destinos de los pueblos, con el conjunto y la voluntad y las aspiraciones de los pueblos, entiendan que esta es una pelea por la igualdad, y que esta pelea por la igualdad se hace con sensibilidad, se hace con rigurosidad, se hace con responsabilidad, pero fundamentalmente con compromiso con aquellos a los que todavía la vida los ha castigado y les ha dado la espalda. Muchas gracias, y cuenten con nosotros para seguir en esa línea, que la política se ponga los pantalones largos. Gracias.